Muy bien. En la última lección finalizamos nosotros encontrando el modelo matemático del ADC. Dijimos que este se iba a estar comportando como un muestreador, que lo que iba a estar haciendo en esencia era trasladar nuestras señales de tiempo continuo, ¿verdad? Una transformada de Laplace a el tiempo discreto, representados por una transformada Z. El componente que nos hace falta y que va a ser nuestro énfasis en esta lección es el DAC, que es el contrario del ADC. Y ya teniendo los modelos matemáticos para ambos bloques, vamos a poderlos sustituir en ambas topologías que platicamos eran fundamentales para considerar el problema de control digital. Muy bien. Entonces, si bien habíamos dicho que el ADC efectuaba dos operaciones, el del muestreo y la cuantificación, el DAC va a estar efectuando solamente una tarea, y es la tarea de interpolación. La interpolación, como ustedes ya la habrán utilizado, por ejemplo, en algún curso, no sé, por ejemplo, de estadística, o inclusive cuando ustedes están graficando sus funciones, es simplemente llenar información en donde no hay, utilizando la data que sí tenemos como guía. Básicamente podemos decir nosotros que el problema de interpolación se resume a unir puntitos, ¿no? Se resume a unir puntitos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente situación. Entonces tenemos tal vez un puntito por acá, por acá, por acá. Muy bien. Tenemos, digamos, esa información. Estos puntos pueden provenir de muchos lugares, dependiendo de qué estemos hablando al momento de interpolar. Por ejemplo, cuando ustedes estaban graficando funciones, ustedes agarraban ciertos valores particulares de la variable independiente, evaluaban la función, encontraban los valores de la variable independiente, hacían los puntos y luego ustedes tenían que unir los puntitos para encontrar la función o para poder mostrar la función que ustedes querían graficar. Entonces, empezamos nosotros con esta situación, ¿verdad? Tenemos nosotros, pues ahí sí que cierta cantidad de puntitos. En nuestro caso particular, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando en materia de, pues, procesamiento digital, o en este caso control digital, estos valores discretos corresponden a los valores digitales almacenados en la memoria del dispositivo de cómputo, sea un microcontrolador o sea una computadora. Estos valores son valores digitales porque pues estamos asumiendo que luego del ADC se hizo un proceso tanto de muestreo como de cuantificación. El muestreo se ve representado por la discretización en el tiempo, o sea, por la cuadrícula en el tiempo, y la cuantificación por la cuadrícula en la amplitud. Muy bien, entonces agarramos esa data que medimos con el ADC, la procesamos utilizando el controlador y la salida se genera también en forma de una señal digital. La idea ahora es, bueno, volver a interfazar esta información digital con el mundo real. Es decir, teniendo estos puntos, ¿cómo hacemos nosotros para recobrar la información faltante y hacer que esta señal se convierta en una señal pues continua en el tiempo? Entonces la interpolación nos dice, bueno, vamos a unir los puntitos y dependiendo de cómo unamos nosotros los puntitos, vamos a estar hablando de diferentes tipos de interpolación. La interpolación tal vez más popular, ¿no? La más conocida, la que ustedes pues utilizan típicamente, es unir los puntitos mediante líneas rectas, por ejemplo. Entonces aquí agarraríamos nosotros algo más o menos así.
por acá, por acá y por acá. Entonces estamos uniendo nosotros los puntitos. Esta forma de interpolación se conoce como una interpolación de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Bueno, porque estamos utilizando nosotros líneas rectas, ¿no? Entonces, interpolación de primer orden utiliza líneas rectas, y si nos recordamos, pues una línea recta es simplemente un polinomio descrito por ax más b. Si nos damos cuenta, esto corresponde a un polinomio de primer orden. Entonces, por esa razón se conoce, ¿verdad?, como una interpolación de primer orden. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, en lugar de utilizar líneas rectas, utilizáramos tal vez parábolas. Hablemos tal vez de una cuestión, pues, algo así. Estaríamos hablando nosotros de una interpolación de segundo orden. ¿Por qué razón? Porque la función de interpolación tiene forma de un polinomio de segundo orden. Bueno, son parábolas al final de cuentas. Entonces nos damos cuenta que existen infinitas interpolaciones que nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, de infinitas interpolaciones, de las infinitas interpolaciones posibles, ¿cuál es la mejor? Muy bien. Y aquí tenemos que hablar nosotros de ese término mejor, tanto teóricamente, o sea, matemáticamente, como prácticamente, ¿verdad? O de manera de implementación. Bueno, teóricamente, ¿verdad? Teóricamente, solo vamos a colocar aquí, poner en color. Entonces nos dice aquí, teóricamente, el teorema de muestreo de Shannon-Nyquist nos dice que una interpolación empleando sinks nos devuelve perfectamente la señal analógica deseada, siempre y cuando se cumpla con el criterio de Nyquist. Muy bien. No vamos a entrar mucho a detalle en esto porque esto se cubre en los cursos de procesamiento de señales. Pero a nosotros nos dice el teorema de muestreo de Shannon-Nyquist que una interpolación empleando sinks, la función sinc, si ustedes no recuerdan, es una función que aparece bastante en el ámbito de procesamiento de señales, que tiene la forma, bueno, la forma, digamos, estándar, sinc de t es igual a seno de pi por t sobre pi por t. Es una función, es una señal que tiene una forma particular, ¿verdad? Más o menos así.
¿no? Muy bien. Entonces nos dice que una interpolación con sinks nos devuelve perfectamente la señal analógica siempre y cuando se cumpla con el teorema, con el criterio de Nyquist. El criterio de Nyquist nos dice a nosotros que hay que muestrar a una señal por lo menos 2 veces más rápido que su frecuencia más rápida. Entonces, para ponerles un ejemplo, si tenemos un sinusoide de 50 Hz, la frecuencia más rápida de ese sinusoide es 50 Hz, porque solamente pues oscila a esa frecuencia. Entonces tendríamos que nosotros muestrarla por lo menos a 100 Hz para poder garantizar el criterio de Nyquist. Entonces, lo que nos dice acá es de que vamos a hacer interpolación utilizando sinks. Y lo que dice este método es que nosotros literalmente le pegamos a cada punto una función sinc, más o menos de la siguiente forma. Ahí lo de aquí para abajo. Luego, por ejemplo, esta de acá, igualmente. Etcétera, etcétera. Y lo que resulta es que la señal en verde resultante coincide precisamente con la señal analógica original. Entonces, tenemos la ventaja de que sí hay teoría que nos dice a nosotros que existe una mejor solución o la mejor solución posible para el problema de interpolación. Sin embargo, el teorema de muestreo presenta una dificultad práctica considerable, ya que no tenemos o no se ve claro una forma de implementar este tipo de interpolación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, al final de cuentas, todas estas cosas de las que estamos hablando, por ejemplo el ADC y el DAC, tienen que ser sistemas que tienen que ser posibles de implementar. Es decir, tenemos que nosotros poder proponer un circuito para poder implementar estos componentes. Para el caso del ADC, que está conformado por un muestreador y una cuantificación, existen circuitos bien claros para poder hacer eso. Para más o menos ponerles ahí una idea, podemos utilizar un circuito llamado Sample and Hold. Ese, para los que llevaron ya procesamiento, lo trabajaron en el laboratorio. Para aquellos que no, es un circuito en donde se tiene básicamente una señal digital, una señal cuadrada, con un duty cycle bastante pequeño. Es decir, va a ser un tren de pulsos con un flanco positivo bastante angosto, que va a estar actuando un switch. Ese switch va a dejar pasar a la señal de entrada y la va a presentar en la salida. La salida de ese switch, como solo estamos nosotros dejando pasar a la señal durante ciertos instantes de tiempo, es una señal discreta. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, resuelto el problema de el muestreo. Luego, para la parte de cuantificación, en algunas topologías simples de ADCs, lo que se hace es que se coloca un banco de comparadores, en donde cada valor de voltaje en específico represente un nivel en bits al momento de hacer la traducción de los valores analógicos o los valores digitales. Entonces sí existe una forma clara de cómo poder hacer esta implementación, ¿verdad?, de cada una de estas funciones. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar nosotros, bueno, tratemos ahora de implementar mediante circuitería un interpolador. Bueno, la teoría nos dice a nosotros que tenemos que hacer un interpolador que utilice sinks, o sea, un interpolador de sinks, para poder recuperar perfectamente a nuestra señal.
Pero nos damos cuenta que la señal sinc es una señal complicada. Segundo, es una señal que no es causal. Si ustedes se dan cuenta, posee valores para tiempos menores que 0. Esto implica que esta señal existe desde siempre. Es decir, van a haber problemas al momento de tratar de implementar un sistema que me produzca una señal que no sea causal. Entonces, empiezan a surgir un montón de problemas prácticos que nos dicen a nosotros, bueno, pareciera que el teorema o aplicar directamente el teorema de muestreo no es la mejor idea, sino que tenemos que pensar nosotros más bien en una implementación práctica de una interpolación. Entonces, eso nos debería dar a nosotros la idea de que la interpolación mediante sinc está muy complicada. Bueno, ¿qué tal una interpolación de segundo orden? Parábolas. Bueno, igual va, ¿cómo generamos una parábola utilizando circuitos? Bueno, podemos generar una línea recta y luego pasarla por un integrador, pero está un poco complicado, más porque los integradores son difíciles de utilizar. Bueno, simplifiquémoslos un poco más. ¿Qué pasa si hacemos un interpolador de primer orden, una línea recta? Pues ese está un poco más razonable. Hacer que un voltaje varíe de forma lineal entre un punto y otro punto. Pero igual, si ustedes se dan cuenta, está un poco pues complicado. Entonces, lo que se hace es pues simplificarnos aún más la vida. Entonces, esto dice, por lo tanto, la solución consistirá en emplear una interpolación sencilla de implementar. Y esta va a ser una interpolación de orden 0. Bueno, si habíamos visto que los polinomios, o sea, que el orden de la interpretación tenía que ver con los polinomios que estábamos utilizando, pues en este caso la interpolación de orden 0 nos dice a nosotros que corresponde a un polinomio de esta forma, a por x a la 0. X a la 0 es 1, entonces f de x igual a a. Quiere decir de que aquí estamos utilizando nosotros líneas horizontales. Para interpolar. Muy bien. Entonces veámoslo pues por acá. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Bueno, vamos a solo remarcar un poquito más estos puntos azules. Entonces, nuestra forma de interpolación en este caso nos dice, bueno, interpolemos usando pero líneas de orden 0, es decir, líneas horizontales. Muy bien, entonces agarro mi primer punto y lo interpolo utilizando una línea horizontal. Bueno, llego a mi segundo punto, lo interpolo con una línea horizontal. El siguiente, línea horizontal, y así seguimos hasta que encontramos nosotros la siguiente señal. Vamos a unir estos segmentos solo para que se vea un poco más claro. Entonces nos damos cuenta de que el resultado de este tipo de interpolación es una señal escalonada. Que si ustedes han utilizado DACs en vida real, es precisamente la forma que presentan sus salidas. La salida de un DAC típicamente es una señal escalonada, porque lo que hace el DAC es que recibe valores de voltaje o códigos discretos que corresponden a los valores de la señal digital en esos instantes de tiempo. Y lo que hace es que basado en el código produce cierto valor de voltaje y lo deja mantenido o lo mantiene, lo sostiene hasta que llega un nuevo valor.
Por esta característica de que sostiene los valores o sujeta los valores, este tipo de interpolador, ¿verdad? Este interpolador se conoce en forma de circuito o en la literatura de ingeniería pues, electrónica y eléctrica como un zero order hold, ¿verdad? Un sujetador de orden cero. Entonces, este interpolador de orden cero, ¿verdad? Esta interpolación de orden cero se va a llamar, o nosotros le vamos a denominar, un zero order hold o ZOH, ¿verdad? Un zero order hold ZOH. Muy bien. Entonces, como les digo, le pueden llamar también sujetador de orden cero o un interpolador de orden cero, pero en la literatura se conoce pues como un zero order hold. Muy bien. Este zero order hold lo que nos hace entonces es de que toma como entrada una señal digital y la convierte a una señal analógica. Utilizando nuestra nomenclatura, vamos a nosotros definirlo de la siguiente manera. ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros el zero order hold. Entonces lo que va a estar haciendo el zero order hold es que igual va a ser una pues un sistema que va a tomar en la entrada U estrella de T y nos va a generar en la salida un U sombrero de T. Ese U sombrero de T va a ser aproximadamente U de T. Muy bien. Entonces, ¿por qué la salida es U sombrero de T y no exactamente U de T? Bueno, y esto es simplemente por la naturaleza de todo lo digital. El proceso de cuantificación que hace el ADC involucra una aproximación de manera inherente. Tendríamos que tener nosotros un ADC con resolución de infinitos bits para poder capturar en 100% la precisión que manejan las variables continuas. Entonces, de manera inevitable, o sea, puede ser que el error sea o la aproximación sea tan buena que pues podamos nosotros como que asumir que el error es casi que cero. Pero en general no vamos a poder decir nosotros que esto va a ser exactamente igual. Entonces se pierde la igualdad, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros esto se debe a la pérdida inherente de información en la digitalización. Es imposible que nosotros evitemos esto. Entonces, obviamente, ¿verdad? Mientras más fina sea la resolución de nuestro ADC y de nuestro DAC, más cercana va a ser esa aproximación. En la literatura de señales y sistemas, colocar un sombrero encima de una señal implica que es un estimado, o es una aproximación de. Entonces un sombrero es una aproximación de, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues lo que estamos haciendo aquí es, si nosotros sabemos que al final de cuentas, pues U estrella de T es una señal muestreada. Pensemos nosotros que va a ser tal vez alguna cuestión.
Va a ser algo así. Entonces U sombrero de T lo que va a estar haciendo es que va a tomar esos valores discretos va a tomar estos valores discretos, ¿verdad? Por acá, por acá. Y les va a aplicar una interpolación de orden 0. Entonces vamos a estar obteniendo algo de la siguiente manera. Etcétera, etcétera. Una señal escalonada que mientras más fino sea el ADC, al final de cuentas, y el DAC, más cercana va a ser esa aproximación. Démonos cuenta que esa fineza implica tanto una fineza en el periodo de muestreo y en la cuantificación. O sea, tenemos que apachar esa señal, o sea, para que cada pedacito de tiempo esté tan cerca que la señal sea casi que continua, y también que los niveles de voltaje sean suficientemente finos para que se vea también un cambio bastante continuo de un punto a otro. Bueno, este sistema, ¿verdad? Este bloquecito lo que está haciendo es que está tomando pues en la entrada, y aquí se va a ver precisamente porque es que es precisamente el opuesto del ADC. Porque va a estar tomando en la entrada una señal que presenta transformada Z U de Z. Y nos va a estar otorgando a nosotros una U sombrero de S, que va a estar siendo aproximadamente pues igual a U de S. Muy bien. Entonces, pues cómo modelamos nosotros matemáticamente este bloquecito, ¿verdad? Este sistema. Muy bien. En sus notas de clase pueden ustedes revisar la derivación de este modelo. No vamos a hacer la derivación, no vamos a hacer la demostración del modelo porque digamos, a mí me gusta hacer las demostraciones, ciertas demostraciones durante las clases. Sí y solo sí, la demostración ayuda a desarrollar cierto tipo de intuición de qué es lo que está pasando con las cantidades que estamos manipulando, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, en la lección pasada nosotros hicimos la derivación del modelo para el ADC, pero fue porque en el proceso nos dábamos cuenta cómo es que se hacía la digitalización y cómo es que llegábamos de la transformada de Laplace, de una señal muestreada a la transformada Z. En este caso, la demostración para el modelo de este Zero Order Hold es más que todo, pues son un montón de trucos y chapuces, más que todo solo pues para manipular las expresiones, pero no nos dan a nosotros absolutamente nada de intuición acerca de qué es lo que está haciendo el sistema. O sea, la intuición nos la va a dar la función de transferencia como tal o el modelo matemático, pero la demostración realmente no nos da más información. Por eso es que si a ustedes les interesa saber cómo se genera este modelo, lo pueden revisar en sus notas de clase. Pero llegamos a encontrar que el modelo para el Zero Order Hold presenta una forma bastante pues peculiar. Nos dice a nosotros que la función de transferencia del Zero Order Hold va a ser igual a U sombrero de S sobre U de Z igual a 1 menos Z a la menos 1 sobre S. Y aquí tenemos una cosa rara, ¿no? Porque tenemos nosotros una función de transferencia mixta en los dominios. Dense cuenta que por eso es que a la función de transferencia G sub Z o H no le ponemos nosotros que dependa de S o de Z, porque como que depende de ambos. Podríamos hacer explícita la relación por ejemplo, en S, porque así lo podemos nosotros calcular, ¿verdad?
O sea, sería zero order hold de S. Estaríamos utilizando nosotros U sombrero de S sobre U estrella de S. Y esto estaría siendo 1 menos E a la menos ST sobre S. Pero tenemos la desventaja que ese E a la menos ST es raro de manipular. Precisamente en la lección referente al diseño de compensadores utilizando diagramas de Bode, platicamos nosotros de que esto es un delay. Entonces los delays, para poderlos manipular, hay que aproximarlos a una función de transferencia típica, es decir, que sea una razón entre dos polinomios. Pero nos damos cuenta que este delay, este E a la menos ST, corresponde precisamente con ser Z a la menos 1. Entonces tenemos la ventaja de que Z a la menos 1 es una cantidad que podemos manejar en el dominio discreto. Pero nos queda que queda de excedente este valor de S. Entonces nos queda a nosotros como resultado una función de transferencia mixta. Tiene sentido porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos pasando de un dominio a otro. Entonces pues tiene sentido de que estén involucrados ambos dominios durante la transformación. Matemáticamente tiene sentido si lo expresamos en S, pero esta expresión de aquí sí es un poco pues rara porque me dice, bueno, es una función de transferencia, pero no la puedo utilizar como una función de transferencia. O sea, me representa qué es lo que está haciendo el sistema, pero como que aquí no podríamos multiplicarlo por una U de Z, por ejemplo, y encontrar cuál es la salida de una vez, porque no tenemos consistencia en las transformadas. Entonces, si quisiéramos darle sentido, habría que usarlo, o sea, sentido matemático 100% formal, habría que usarlo en función de S, pero eso es difícil pues de aproximar. Muy bien. Démonos cuenta también, ¿verdad? Y esto va a ser pues importante también en nuestra discusión, de que este término de delay tiende a 1 conforme t tiende a 0. Bueno, es decir, mientras más pequeño sea el periodo de muestreo, dicho de otra forma, mientras más grande sea la frecuencia de muestreo, más cercano a 1 va a ser el valor de este delay. Bueno, si nosotros tenemos que ese delay es exactamente igual a 1, tendríamos nosotros que el zero order hold, ¿verdad? La función de transferencia sería 1 menos 1, 0 sobre S. Entonces nos quedaría a nosotros igual a 0, ¿verdad? Lo que nos dice esto es que básicamente si tenemos una frecuencia de muestreo infinita, la reconstrucción que da el zero order hold es completamente perfecta, porque eliminamos esa, o sea, ya no tiene efecto el zero order hold, ¿verdad? Es como que ya no lo tuviéramos, sino que es directamente pues un cable que convierte de analógico a digital, ¿verdad? Entonces esto en conclusión nos dice a nosotros que la aproximación del zero order hold mejora conforme t tiende a 0. Esto es importante porque vamos a darnos cuenta que si el valor de t es muy grande, entonces la aproximación del zero order hold va a ser bastante mala y esto ya no va a funcionar como nosotros esperamos que funcione. Muy bien. Entonces, pues ya con todo esto, vemos nosotros que, pues, en conclusión, llegamos nosotros a obtener lo que estábamos buscando. Y es que ahora vamos a poder modelar este bloquecito llamado DAC como el zero order hold. Es decir, un bloque que tenga función de transferencia 1 menos z a la menos 1 sobre S.
Que en la entrada presente pues la señal muestrada U estrella, la salida sea U sombrero, aproximadamente igual a U de T. Que en frecuencia esto sea U de Z a U sombrero de S. Es decir, regresamos de transformada Z a transformada de Laplace. Y este bloque pues se va a conocer como el Zero Order Hold, ¿verdad? El ZOH. Entonces ya llegamos nosotros a darle forma matemática también al DAC. Muy bien. Entonces lo que resta ahora es que nosotros regresemos a las topologías que habíamos propuesto y que veamos cómo, o sea, qué forma les encontramos ya al momento de sustituir los bloques por sus modelos matemáticos correspondientes. Entonces, regresando a las topologías fundamentales. Bueno, vamos a tener el primer caso. Caso número 1. ¿Se acuerdan? El caso número 1 era cuando nosotros sustituíamos solamente el controlador por un dispositivo digital. Es decir, solo discretizábamos, solo digitalizábamos el controlador. Muy bien. Entonces, vayamos colocando cada uno de estos elementos. Muy bien. Tenemos en todo este bloque de acá el controlador. Bueno, lo vamos a hacer de una vez. C de Z 1 menos Z a la menos 1 sobre S luego G de S la salida y nuestro sensor. Muy bien. Todo lo que tenemos nosotros acá va a ser nuestro controlador. Muy bien, entonces veamos cómo sustituimos cada uno de los elementos. Bueno, dijimos que acá, en esta primera forma o propuesta, esta primera topología, se iba a sustituir o se iba a digitalizar solamente el controlador. Entonces, la planta queda igual, la salida queda igual, la referencia queda igual, el sensor queda igual, y solo estamos sustituyendo nosotros el controlador. El controlador necesita una interfaz del mundo analógico al mundo digital. Entonces tenemos aquí el ADC en forma del sampler. Luego tenemos nosotros el controlador, que lo estamos representando mediante una función de transferencia digital, C de Z. Luego tenemos que agarrar la salida de este controlador y regresarla al mundo analógico, para lo cual usamos un DAC. Entonces aquí está el modelo del Zero Order Hold, ¿no? Y entonces todo este bloque de acá representa a lo que nosotros sustituimos, ¿no? Sustituimos, que es el controlador. Sin embargo, aquí surge una cuestión bien interesante, ¿verdad? Y es que si nosotros nos ponemos a nombrar señales, yo sé que esta señal de acá es la señal de error, esta de acá es la señal de entrada a nuestro sistema. Entonces, nótese lo siguiente.
Entonces, nótese lo siguiente. EDS y UDS, ambas son señales de tiempo continuo. Entonces, veamos eso, porque es bien importante que nosotros lo entendamos. Tenemos que EDS, que es lo que está entrando a todo este bloque en azul que representa a mi controlador, es una señal continua en el tiempo, porque es EDS, ¿verdad? Resulta de la resta entre la referencia y la señal medida, entonces ambas son continuas. Esta señal del error es continua también. Luego mi controlador hace todo el procesamiento, digitaliza, calcula la salida, vuelve otra vez a colocar, lo vuelve analógico y nos otorga a nosotros una señal UDS, que de nuevo es una señal continua en el tiempo. Si nosotros obviáramos qué es lo que está adentro de este bloque en azul, lo único que estamos viendo nosotros es que a este bloque en azul ¿verdad? Le está entrando una señal EDS continua en el tiempo y está generando una salida UDS continua en el tiempo. Entonces, si ese sistema recibe una señal continua en el tiempo y otorga una señal continua en el tiempo, este sistema debe ser continuo en el tiempo también. O sea, si entra continuo y sale continuo, entonces el sistema, por ende, tiene que ser continuo. Como les digo, no importa qué es lo que esté adentro, que en lo que está adentro son un montón de piezas, pues, convertidores analógico digital, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo represento toda esa interconexión de componentes como solamente un bloque, yo sé que es un bloque que entra algo continuo y sale algo continuo. Entonces, por definición, el sistema completo, o sea, ese bloque tiene que ser un sistema continuo, ¿verdad? Tiene que ser un sistema continuo. Muy bien. Entonces, lo que quiere decir es de que todo este bloquecito puede verse aproximado por una función de transferencia continua en el tiempo. O sea, por eso les digo, toda la combinación de estos tres elementos, al final, visto a un nivel entrada-salida, se está viendo como un sistema continuo en el tiempo. Que en este caso es un sistema continuo en el tiempo que está haciendo la tarea más o menos de lo que estaba haciendo el controlador originalmente en el mundo analógico. Entonces, en este caso tenemos nosotros también que todo esto, todo ese sistema, esa interconexión ADC, controlador digital y DAC, el sistema lo ve como un sistema continuo en el tiempo. Entonces, primero, y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de dos cosas. Primero, nos damos cuenta de que la interconexión de componentes es congruente, porque al final de cuentas el sistema está operando como un sistema continuo en el tiempo común y corriente. Y segundo, estamos viendo nosotros que la interconexión ADC, controlador digital y DAC, lo que están haciendo es que están aproximando la función del controlador. En esencia, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Muy bien. Habíamos dicho que esta topología se conocía como el diseño indirecto de controladores digitales, ¿verdad? El diseño indirecto de controladores digitales. Entonces, esto se llama diseño indirecto digital. Sin embargo, este nombre no nos dice mucho de qué es lo que está haciendo realmente, sino que tiene o se conoce también por otro nombre. Y este nombre sí va a ser para nosotros útil.
Este tipo de diseño de control se conoce como diseño por emulación discreta de controladores analógicos. Y aquí la palabra va a ser emulación discreta. ¿Por qué razón? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es que para este tipo de diseño de control, para este tipo de topología, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a utilizar un sistema discreto para emular el comportamiento de nuestro sistema analógico. Entonces, la emulación discreta lo que nos dice es que, bueno, y vamos a hacer aquí el detalle, ¿verdad? Este diseño por emulación discreta nos va a decir a nosotros esto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que, como primer paso, vamos a diseñar controlador CDS empleando técnicas analógicas. Y que esto es lo que hacíamos nosotros normalmente. Y ahora le vamos a agregar un paso adicional, que es que vamos a, bueno, luego vamos a, encontramos un CDZ tal que la combinación ADC más CDZ más DAC sea aproximadamente igual a CDS. Y vamos a llamar nosotros a este CDZ la discretización o la emulación de CDS. Entonces, para este tipo de diseño de control tenemos la gran ventaja de que no tenemos que cambiar la metodología de lo que veníamos haciendo anteriormente. Vamos a diseñar un controlador analógico como siempre y solo agregamos un paso adicional que implica digitalizar o emular el efecto de ese control analógico, pero utilizando un controlador digital. Vamos a ver que ese paso va a ser bien sencillo, va a ser en esencia hacer una sustitución y luego encontrar el algoritmo que implementa este controlador, pero va a ser una cuestión así bien sencilla, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente y solo le agregamos un paso al final, que es digitalizar al controlador. Este es como que el atractivo de este tipo de metodología. Sin embargo, es un poco, tiene ciertas desventajas. O sea, la ventaja es de que es sencillo, es fácil de ejecutar, no requiere que cambiemos toda nuestra forma de pensar en el diseño de control. Es decir, nosotros nos dedicamos a diseñar un PID o un lead lag y ya luego solo lo digitalizamos. Pero también presenta ciertas dificultades. La primera es que como solo estamos nosotros discretizando el controlador analógico, vamos a estar limitados a las arquitecturas de control analógico. Bueno, esto nos dice que vamos a poder nosotros pensar solamente en controladores tipo PID y lead lag. Esto es un poco limitante porque resulta que, o sea, si bien estos controladores PID y lead lag los trabajamos así, ¿verdad? En el mundo analógico porque son fáciles y posibles de implementar con circuitos. En el mundo digital no tenemos esas restricciones. Entonces, en el mundo digital existe cualquier tipo de controlador que se nos pueda imaginar. Pero como estamos partiendo de estructuras analógicas, no podemos encontrar esas otras formas como que digitales que podrían inclusive ser más interesantes en algunos casos. Y la otra desventaja también,
es que esta forma de control va a ser más demandante con el dispositivo de cómputo, ya sea con la computadora, con el microcontrolador, porque vamos a requerir nosotros tiempos de muestreo pequeños para poder garantizar que la aproximación del Zero Order Hold es lo suficientemente buena y que en lugar, digamos, de ayudar al sistema, puede llegar inclusive a desestabilizar el sistema. Es decir, si el periodo de muestreo es muy grande, el Zero Order Hold mete demasiado delay y puede ser que el sistema ya no reaccione de forma adecuada a lo que nosotros pues esperábamos del controlador. Pero es una metodología válida, bastante sencilla, ¿verdad? Que funciona pues muy bien. Bueno, luego tenemos nosotros la segunda propuesta, que es la propuesta en donde dijimos nosotros, bueno, vamos a digitalizar todo exceptuando la planta. Entonces, esta propuesta nos dice a nosotros, bueno, digitalicemos todo exceptuando la planta. Entonces, tendríamos nosotros la siguiente estructura. Tenemos el controlador. Tenemos el Zero Order Hold. Tenemos la planta. Muy bien. Tenemos la salida. Luego retroalimentamos con el sensor. Y pasamos todo esto por un ADC. Periodo muestreo T más menos RDS. Muy bien. Entonces aquí habíamos hablado nosotros que podíamos considerar que todo esto era digital. Todo esto es digital, exceptuando la planta. Porque si nosotros consideramos todo lo que está a la izquierda de la planta, la HDS más el sampler se vuelven un sensor digital. Y todo lo que tenemos atrás es el controlador digital. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros observar? ¿O qué es lo que cambia con el caso anterior? Entonces, para entender qué es lo que está pasando, vamos a considerar nosotros, pues, lo siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que en este nodo de acá, vamos a nosotros a colocar lo que va a ser un sampler, pero le vamos a llamar nosotros un sampler, un muestreador ficticio, que nos va a generar a nosotros la salida Y de Z, ¿verdad? Este es un muestreador ficticio, porque realmente no está ahí, o sea, no tenemos físicamente un ADC, ¿verdad? Sino que estamos diciendo, bueno, aquí tenemos la salida YDS y la vamos a muestrear solo para ver qué es lo que, para volver digital, ¿verdad? Esa señal, pues, YDS. Y va a ser importante hacer eso, porque como arreglo nos va a permitir a nosotros hacer lo siguiente. Vamos a ahora englobar los siguientes componentes. Agarramos aquí el Zero Order Hold, nos vamos para acá, agarramos el sampler ficticio, por acá, y agarramos la función de transferencia de la planta. Bueno, hagamos el mismo análisis que hicimos anteriormente. Bueno, ¿qué entra y qué sale a ese bloquecito en azul? Muy bien, entonces vamos a ver que la señal que entra por acá, llamémosle nosotros una señal, pues, no sé, W de Z, es la salida del controlador digital, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros el error E de Z. Entonces la salida W de Z es simplemente multiplicar C de Z por el error. Bueno,
Y la salida, si nos damos cuenta de este bloque, es Y de Z. Entonces, similar a lo que teníamos anteriormente, nótese que tanto W de Z como Y de Z son señales de tiempo discreto. Señales de tiempo discreto. Entonces, igual tenemos nosotros el bloquecito azul, ¿verdad? Y este bloquecito azul, vemos nosotros tenemos el bloquecito azul que tiene como entrada ahora W de Z y como salida Y de Z. Entonces W de Z y como salida Y de Z. Entonces, similar al caso anterior, ¿verdad? Donde nosotros estábamos diciendo que para un sistema, si yo tengo un sistema, ¿verdad? Y ese sistema le está entrando una señal continua y sale también una señal continua, entonces por definición nuestro sistema tiene que ser un sistema continuo en el tiempo. Aquí tenemos nosotros una situación muy similar en donde tenemos un sistema al cual a forma de bloque, ¿verdad? O sea, no le estamos poniendo atención a la interconexión de los elementos que están adentro de ese bloquecito azul, sino que como un todo es un sistema o es un bloquecito que recibe una señal discreta y genera una señal discreta. O sea, entra digital, sale digital. Por lo tanto, ¿verdad? Igual por definición, debe ser un sistema discreto en el tiempo. O sea, por pura definición de las cantidades que está manipulando, ¿verdad? Debe ser un sistema discreto, ¿verdad? Debe ser un sistema discreto. Muy bien. Entonces, como nos damos cuenta que es un sistema discreto que está en la posición de donde está la planta en el sistema real, similar a como teníamos nosotros acá, ¿verdad? De que este bloque azul estaba precisamente en la posición del diagrama en donde se encontraba el controlador de forma analógica. Vamos a ver de que como se encuentra en el lugar donde debería estar la planta y todas las demás cantidades son digitales, vamos a ver que este bloquecito lo que va a estar haciendo en esencia es que va a hacer una equivalencia pero discreta de la planta. Entonces, esto de aquí es un bloque que genera una discretización, es un bloque que representa a una versión digital de la planta. Este método de diseño de control se conoce como un diseño directo de control digital. ¿Verdad? Este es el diseño directo de control digital. Y le llamamos nosotros diseño directo porque vamos a estar diseñando todo en el dominio discreto. Es decir, en este caso, si nosotros estamos sustituyendo todo este bloque de acá, ¿verdad? Estamos sustituyendo este bloque de acá por este bloque llamado pues G de Z, nos damos cuenta de que pues la combinación del sensor digital con el ADC, ya habíamos dicho nosotros que se podía considerar como un sensor digital, llamémosle H de Z.
Entonces, si nos damos cuenta, todo este sistema lo que nos está diciendo es, en esencia, perdón, aquí me equivoqué, este tiene que ser R de Z. Este sí está mal aquí, tiene que ser R de Z. Entonces, lo que estamos viendo nosotros acá es que la referencia es discreta, luego genera un error discreto, porque la medición del sensor es discreta, pasa por un controlador discreto, pasa por una planta discreta. Esa planta discreta es una equivalencia discreta de la planta continua, ¿verdad? No es una sustitución de la planta, porque realmente nosotros no estamos sustituyendo la planta físicamente, sino que es una sustitución puramente analítica. Estamos viendo de que la interconexión de estos sistemas hace que nosotros podamos considerar, en lugar de esta interconexión, una planta discreta G de Z que represente, pues, de manera digital a nuestra planta G de S. Entonces, aquí ya utilizamos nosotros técnicas exclusivas para el dominio de tiempo discreto. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las ventajas de este tipo de controladores? Pues primero, tenemos nosotros que ahora ya no estamos restringidos a las topologías de controladores analógicos. Es decir, estos controladores ya no van a ser necesariamente PID o lead lag. Es más, estos controladores son bien interesantes porque resulta que utilizan a la planta o el modelo de la planta para controlar a la planta, lo cual tiene sentido. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros conocemos que la planta tiene ciertas partes que no nos gustan, por ejemplo, ciertos polos inestables, podemos utilizar la información de esos polos inestables para eliminar los polos inestables de la planta. Entonces, resulta que estos controladores van a ser todavía más hechos a la medida que los que veíamos en el caso analógico. Por ejemplo, un PID, que es genérico para todos los tipos de sistemas, un lead lag también es genérico, o sea, tiene la misma forma sin importar cuál sea el sistema, solo cambian las constantes. Ahora estos controladores van a tener formas bastante, pues, personalizadas dependiendo de qué planta estemos nosotros queriendo, pues, controlar. Como este planteamiento, si ustedes se dan cuenta, todos los elementos resultan ser digitales o equivalentes digitales. Nos damos cuenta de que va a ser más eficiente también. Va a ser más eficiente porque ya no tenemos que tomar en consideración esa aproximación del Zero Order Hold. Entonces podemos utilizar periodos de muestreo más pequeños. Y finalmente tenemos que hablar de las desventajas. Y la desventaja es que para este tipo de controladores nosotros tenemos que desarrollar cierta nueva teoría. Porque a diferencia del diseño por emulación, que solo era agregar un paso adicional a nuestros métodos convencionales, aquí tenemos nosotros que replantear lo que significa, pues, diseñar un controlador. Entonces, parte de lo que vamos a platicar nosotros en esa lección es, bueno, qué consideraciones tomamos o qué metodología utilizamos para poder diseñar nosotros controladores, pues, puramente digitales. Muy bien. Entonces, ese como que nos da también nuestro plan de trabajo para las siguientes dos lecciones. En la siguiente lección vamos a estar platicando nosotros de estos métodos de emulación de diseño indirecto de controladores digitales, mientras que para de aquí a dos lecciones vamos a estar platicando nosotros del diseño directo de controladores, ¿verdad? Y con eso estaríamos nosotros concluyendo con los temas del semestre. Antes de terminar esta lección, sin embargo, solo quisiera mencionar un último pequeño detalle que tiene que ver con la manipulación de nuestros sistemas. Una de las herramientas más útiles que teníamos nosotros para analizar sistemas bajo la perspectiva de sistemas de control era los diagramas de bloque y el álgebra de bloques, que nos permitía a nosotros efectuar manipulaciones sin necesidad de estar haciendo cálculos algebraicos directamente con las ecuaciones algebraicas en Laplace. Eso, sin embargo, asumía que todos nuestros bloques eran de la misma naturaleza. Es decir, nosotros tenemos álgebra de bloque para bloques continuos en el tiempo, y resulta que el álgebra de bloques también se cumple para los elementos discretos en el tiempo, pero cuando son exclusivamente o continuos o discretos. Resulta que en nuestro caso tenemos un sistema mezclado.
O sea, tenemos tanto elementos continuos como elementos discretos. Entonces el álgebra de bloques tiende a fallar. Y esta es una de las grandes desventajas en donde otra vez volvemos a ver nosotros esa, como que esa forma fea de la matemática de esta cosa de los sistemas de datos muestreados, ¿verdad? Esas cosas como que se ve más como chapuceado o como matemática ingenieril que realmente pues algo formal. Entonces resulta que el mayor problema que presentan nuestros diagramas de bloques al momento de querer hacer álgebra de bloques mezclando componentes analógicos y digitales es con los samplers, con los muestreadores, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que a nuestras reglitas de álgebra de bloques hacer ahí sí que una pequeña adición de algunas reglas más que nos permitan a nosotros lidiar con estos samplers. ¿Por qué específicamente con los samplers? Porque tenemos la ventaja de que el zero order hold lo estamos trabajando casi como una función de transferencia convencional, pero el sampler no, ¿verdad? Está representando un como cambio en perspectiva de que estamos pasando de una señal continua a una señal que es un tren de impulsos que en lugar de tener transformada de Laplace, o sea, sí tiene transformada de Laplace, pero realmente nos conviene más verlo como transformada Z. Es un relajo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a establecer nosotros eso último, solo para tenerlo bien claro y poder lidiar con estos problemas de sistemas o diagramas de bloques de dominio mixto, ¿verdad? Entonces vamos a considerar nosotros lo que vamos a llamar álgebra de bloques con muestreadores. Muy bien. Entonces, estas reglas de álgebra de bloques van a surgir en esencia de un hecho que vamos a considerar nosotros. Y es que si tenemos un sampler, ¿no? Tenemos nosotros un sampler y le colocamos en la entrada una señal muestreada, la salida va a ser la misma señal muestreada. Quiere decir que, dicho de otra forma, esto lo vamos a decir, si es importante que lo coloquemos en palabras. Esto nos dice que una señal muestreada es invariante con respecto de una operación de muestreo, ¿verdad? De un muestreo ideal, pues en este caso. Claramente sabemos nosotros que este U estrella de... Bueno, digamos, vamos a estar trabajando nosotros ese operador. Vamos a estar usando la estrella como un operador. Quiere decir, ¿verdad? Que por ejemplo, si nosotros tenemos que entra una señal U, va a estar saliendo U estrella. Si por ejemplo aquí entra una, pues no sé, multiplicación de señales, digamos que entra, no sé, U por W, la salida va a ser pues U por W estrella. Vamos a estar usando como un operador, ¿verdad? Muy bien. Entonces veamos nosotros cuáles van a ser las reglitas que vamos a considerar nosotros para este álgebra de bloques utilizando samplers, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí una columna que diga cómo se ve en bloques y en la derecha cómo es que se ve en el dominio de frecuencia. Bueno, el primer caso que vamos a considerar aquí en bloques nos dice a nosotros lo siguiente. Si tenemos un sampler que entra a un bloque y luego sale a otro sampler, este bloque tiene función de transferencia G de S. Aquí está entrando U. Y aquí está saliendo, bueno, aquí está entrando U
y tenemos que ver qué es lo que va a estar saliendo. Muy bien, entonces veamos. Aquí entra U por definición, luego del sampler sale U estrella. Bueno, entra U estrella a GDS y va a estar saliendo Y, ¿no? Una señal continua. ¿Por qué? Porque la salida de un sistema continuo es una señal continua. Luego de pasar a Y por el sampler, vamos a tener nosotros que la salida es Y estrella. Muy bien. Entonces hagamos nosotros la derivación de esto. Muy bien. Entonces tenemos nosotros que Y de S va a ser igual a G de S por U estrella de S. Y estrella de S va a estar siendo igual a G de S por U estrella de S, y todo esto pues estrella. Muy bien, aquí vamos a aprovechar nosotros el hecho de esta cuestión, ¿verdad? Y es que, bueno, esto realmente aquí nos dice a nosotros que U estrella estrella es igual a U estrella. Es invariante a la transformación esa de estrella o a la operación de muestreo. Entonces nos damos cuenta que en este caso nosotros estamos aplicando el muestreo a G de S y a U estrella de S. Entonces U estrella de S ya está muestreada. Entonces, como es invariante al muestreo, sale de esta expresión. Entonces Y estrella de S va a ser igual a GS estrella U estrella de S. Esto es igual entonces G estrella de S U estrella de S, y haciendo la equivalencia con la transformada Z dice que esto es simplemente Y de Z igual a G de Z por U de Z. Esto funciona como nosotros nos estaríamos esperando, ¿verdad? Que la salida en Z es igual a la función de transferencia en Z por la entrada en Z. Entonces, digamos que esta regla del álgebra de bloques es consistente con lo que nosotros sabemos que pasa con el álgebra de bloques, un álgebra de bloques pues tradicional. Bueno, veamos el segundo caso. El segundo caso nos dice a nosotros vamos a hacer una interconexión en cascada de sistemas. Entonces tenemos un sampler, un sistema, luego otro sampler, otro sistema y finalmente otro sampler. Todos los samplers están funcionando con un periodo muestreo de T. Aquí tenemos nosotros G1 de S. Aquí vamos a tirar, para simplificarnos, ya no vamos a estar utilizando la dependencia de S para no tener que estar escribiendo demasiado. Entonces G1, G2. Esta señal va a ser U. Esta señal se va a llamar U1. Y esta salida de aquí es Y. Entonces trabajemos este caso, igual que el caso anterior. Entra U, sale U estrella del sampler. Entra U1, sale U1 estrella del sampler. Sale Y estrella del sampler. Tenemos que U1 va a ser igual a G1 por U estrella. U1 estrella va a ser igual a G1 por U estrella, estrella. Entonces, U estrella es invariante al operador estrella. Nos queda a nosotros entonces G1 estrella, U estrella. Bueno, luego veamos, ¿verdad? Nos dice a nosotros Y estrella. Bueno, perdón. Nos queda que Y es igual a U1 estrella. Perdón. Y es igual a G2
por U1 estrella. Entonces Y estrella va a ser igual a G2 por U1 estrella. Y todo esto pues estrella. Esto es G2 estrella por U1 estrella. Y haciendo la sustitución, tenemos que Y estrella va a ser igual a G1 estrella, G2, perdón, va a ser G2 estrella, G1 estrella por U estrella. Usando la equivalencia con la transformada Z, tenemos nosotros que Y de Z va a ser igual a G1 de Z por G2 de Z por U de Z. Entonces, para este otro caso, también nos damos cuenta nosotros que el álgebra de bloques pareciera que funciona de la misma forma, ¿verdad? Tenemos nosotros que para una interconexión en cascada de dos sistemas G1 y G2, la salida nos da a nosotros que aparece una función de transferencia equivalente, que es la multiplicación de las dos funciones de transferencia multiplicado por la señal de entrada. Entonces, esto pareciera que funciona pues como lo esperamos. Muy bien. Ahora vamos a ver los casos en donde ya no funciona esto como nosotros lo esperamos. Entonces tenemos el caso 3. Para este caso vamos a considerar nosotros una situación muy similar a la anterior. Vamos a colocar sampler sistema. Ahora lo que vamos a quitar es el sampler que está en medio de los dos sistemas y un sampler aquí en la salida. Muy bien, entonces tenemos nosotros lo siguiente. Este es G1, este es G2, aquí aparece 1 y aquí aparece pues Y. Y aquí tendríamos nosotros U1 y aquí tendríamos Y. Entonces, igual, trabajando esto de la misma forma que en los casos anteriores, tendríamos que del sampler sale U estrella, luego tenemos U1 y luego del sampler sale Y estrella. Entonces, vamos a ver. U1 va a ser igual a G1 por U estrella. Bueno, luego tenemos nosotros que ese U1 sin muestrearlo lo pasamos de una vez a G2. Entonces Y va a ser igual a G2 por U1. Pero U1 es G1 por U estrella. Muy bien. Y luego sacamos Y estrella, que sería G2 G1 U estrella. Claramente U estrella es invariante ante el operador estrella, entonces tenemos nosotros G2 G1 estrella por U estrella. Muy bien, y aquí tenemos una cosa interesante, y es que ahora tenemos que se está aplicando el operador estrella o se está muestreando, pero a la combinación de G1 con G2, ¿verdad? La combinación de G1 con G2. Quiere decir que lo que estamos haciendo aquí es que hacemos la multiplicación de G1 de S con G2 de S y luego a eso lo vamos a muestrear. Si lo quieren ver ustedes de esta manera, lo que estamos haciendo nosotros realmente en esa operación, y por eso es que es un poco extraña, ¿verdad? Lo que estamos haciendo para este caso particular es, si definimos que G3 de S es igual a G2 por G1, entonces esto, si le sacamos nosotros transformada inversa de Laplace, obtenemos la respuesta impulsional G3 del sistema. Muy bien. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos diciendo, bueno, estamos sacando G1, bueno, estamos haciendo nosotros G2, G1 estrella. Quiere decir que estamos nosotros como que muestreando la combinación de esos sistemas. Esto entonces va a ser equivalente
a nosotros estar sacando la transformada de Laplace. Está sacando la transformada de Laplace de G3 estrella de t. O por la equivalencia que conocemos, esto sería equivalente a estar sacando la transformada z de G3 kt. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros acá, que estamos combinando esas dos funciones de transferencia y luego a eso se le está aplicando la transformación estrella, que sería, se le está aplicando el muestreo. Entonces combinamos, esta combinación produce un nuevo sistema G3, ese nuevo sistema tiene una nueva respuesta impulsional y al nosotros aplicar el operador estrella estamos muestreando o estamos transformando este nuevo sistema, que implica entonces sacar la transformada de Laplace de la respuesta impulsional de este nuevo sistema, o bien la transformada z de las muestras de ese sistema. Bueno, al final lo que queremos llegar aquí es a decir que cuando nosotros apliquemos la equivalencia en la transformada z, esto va a ser y de z igual a G2 G1 de z por u de z. Y entonces tenemos este objeto raro de aquí, ¿verdad? Que no es igual a G2 de z por G1 de z. Entonces aquí ya no se cumple lo que nosotros estaríamos esperando de nuestro álgebra de bloques, pues convencional, ¿verdad? Porque se están pegando las dos funciones de transferencia. Es decir, al quitar el sampler de en medio, se pegan las dos funciones de transferencia. Entonces, la función de transferencia equivalente ya no es la multiplicación de ambas funciones de transferencia, sino que es esta operación rara en donde se quedan pegados y tenemos que muestrear el sistema equivalente de esa combinación de los dos sistemas, ¿no? Muy bien. Y la última, el último caso, ¿verdad? Va a estar dado por lo siguiente, y es que tenemos tener lo siguiente. Tenemos G1, entra una señal, luego pasa a un sampler, pasa a un sistema G2 y luego pasa a otro sampler. Entonces tenemos que este caso es similar al anterior, en donde solo tenemos dos samplers, solo que ahora los samplers se colocan en medio y al final y ya no al inicio. Entonces aquí empieza U, aquí tenemos U1 y aquí tenemos nosotros Y. Trabajando este caso igual que los anteriores, vamos a ver nosotros lo siguiente. Este sería U1 estrella, este sería Y estrella. Entonces tenemos lo siguiente. U1 va a ser igual a G1 por U. Bueno, U1 estrella va a estar siendo igual a G1 por U estrella. Aquí tenemos otra vez ese caso raro en donde se están pegando las cantidades, ¿no? Se está pegando G1 con U. Bueno, sigamos. Luego tenemos que Y es igual a G2 por U1 estrella. Y Y estrella es entonces G2 por U1 estrella, estrella. Por la invarianza de U1 estrella tenemos nosotros que esto es G2 estrella, U1 estrella. Pero U1 estrella es igual a G1 por U estrella. Usando la equivalencia de la transformada Z, vamos a tener nosotros que esto nos dice que Y de Z es igual a G2 de Z, que multiplica a G1U por Z. Esto de nuevo no es igual a G1 de Z por U de Z. Sino que lo que estamos haciendo aquí es que la salida de este sistema, o sea, estamos agarrando nosotros el sistema G1, entra U, la salida de ese sistema la muestreamos y esa es G1 por U de Z.
Tenemos otra vez el caso en donde el sistema se queda pegado, solo que ahora es un poco más problemático porque el sistema se queda pegado con la entrada y ya no con otro sistema. Entonces en este caso, este es el caso más peligroso que tenemos porque en este caso perdemos nosotros la capacidad de poder generar una función de transferencia. Entonces aquí, ¿verdad? Ojo, en este caso no podemos definir una función de transferencia válida. Es decir, no existe y de z sobre u de z. Ya no existe porque el u de z se quedó pegado con G1. Entonces no hay función de transferencia. Y esos serían los 4 casos de álgebra de bloques con samplers. Como nos damos cuenta, en 2 casos el álgebra funciona exactamente igual como nosotros esperaríamos que funcionara. Pero para los 2 casos finales, al faltar un sampler en alguno de los 2 puntos, se da problema. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y en su última tarea van a tener un ejercicio precisamente donde tienen ustedes que hacer este tipo de manipulaciones para que quede un poco más claro, porque si es un poco complicado, ¿verdad? Inclusive para sistemas relativamente sencillos se complica considerablemente el álgebra de bloques, ya que hay que estar acarreando muchas de estas operaciones a mano, ya no utilizando pues puramente las equivalencias. Muy bien, entonces con esto terminamos nosotros de establecer todas las nociones básicas de lo que son los sistemas de datos muestreados. Y en las 2 lecciones posteriores vamos a estar nosotros hablando, como les comentaba, acerca del diseño indirecto de controladores digitales y el diseño directo de controladores digitales.